¿Qué pasaría si te dijera que, en plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró hacer desaparecer un barco de guerra ante los ojos de decenas de testigos? No hablamos de magia ni de ciencia ficción, sino de un experimento militar real, envuelto en secretos, documentos perdidos y relatos perturbadores. En 1943, en el astillero naval de Filadelfia, un destructor escolta llamado U.S. Eldridge habría sido sometido a una prueba ultrasecreta con el objetivo de volverse invisible al radar. Pero lo que ocurrió allí superó todos los límites de la ciencia conocida. Luces intensas, campo electromagnético descontrolado, distorsiones en el espacio. Y luego, silencio. El barco simplemente desapareció. Y peor aún, se habría reaparecido minutos después en otra ciudad, a más de 300 kilómetros de distancia. Así es. Según los relatos, el USS Eldridge fue teletransportado. Otros dicen que viajó en el tiempo. Pero lo más extraño es que la Marina de EEUU nunca confirmó ni negó completamente. Oficialmente, nada ocurrió. Pero entonces, ¿por qué los testigos juran haber visto todo? ¿Por qué se borraron documentos? ¿Y qué pasó con la tripulación a bordo? Ese es el misterio que todavía hoy divide a teóricos, científicos e historiadores. Y ahora, vas a conocer el experimento Filadelfia. Para entender qué ocurrió esa mañana de 1943, debemos regresar al oscuro escenario de la Segunda Guerra Mundial. El mundo vivía en estado de máxima tensión. Estados Unidos, enfrentando amenazas nazis en el Atlántico, buscaba soluciones tecnológicas que pudieran cambiar el rumbo, incluso ideas que desafiaban las leyes de la física. Ahí entra el supuesto Proyecto Arcoíris, un experimento ultrasecreto que tendría como objetivo hacer invisibles a los barcos para los radares enemigos. La idea, atribuida a investigaciones inspiradas en la teoría del campo unificado de Einstein, era manipular campos electromagnéticos para crear un tipo de camuflaje perfecto. Pero según relatos de supuestos involucrados, la prueba fue mucho más allá de lo esperado. En lugar de simplemente desaparecer de las pantallas de radar, todo el barco desapareció del espacio físico, atravesando dimensiones o incluso viajando en el tiempo. El epicentro de este misterio fue el USS Eldridge, un barco real documentado en registros navales que habría sido usado como sujeto de prueba en este supuesto experimento. Y los relatos que siguen son tan perturbadores que, incluso décadas después, desafían cualquier explicación lógica. El 28 de octubre de 1943, bajo la atenta mirada de científicos y militares estadounidenses, el USS Eldridge fue posicionado en el astillero de Filadelfia para lo que sería otra prueba secreta. La embarcación estaba rodeada de cables, generadores industriales y torres de control improvisadas. ¿El objetivo oficial? Hacer que el barco fuera invisible para el radar enemigo, algo vital para proteger convoyes en el Atlántico contra submarinos nazis. Pero, según decenas de testigos, lo que ocurrió superó cualquier tecnología conocida de la época. Al encender los generadores, una niebla verde comenzó a envolver el barco. Los relatos describen una fuerte vibración en el suelo, distorsiones en el aire, destellos verdosos y sonidos metálicos intensos, como si la realidad misma se doblara alrededor del barco. En segundos, el USS Eldridge habría desaparecido completamente de la vista de todos, no solo de los radares, sino también de la visión humana. A partir de ese momento, los relatos se dividen entre lo increíble y lo imposible. Algunos testigos afirman que el barco no solo desapareció, sino que fue visto reaparecer momentos después en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Y lo más aterrador, el Eldridge habría regresado a Filadelfia minutos después, con varios miembros de la tripulación en estado de choque profundo y otros fusionados con el casco de la embarcación. Así es,
soldados con sus cuerpos atravesados por el metal, como si hubieran sido teletransportados incorrectamente. Los defensores de la teoría afirman que el experimento creó un campo electromagnético tan intenso que dobló el espacio-tiempo, abriendo una brecha dimensional. El barco habría atravesado ese espacio, rompiendo las leyes de la física como las conocemos. Apoyando la historia está la figura de Carlos Allende, o Carl Allen, quien afirmó haber presenciado todo desde otro barco. Enviaba cartas al investigador Morris Jessup detallando el evento con precisión aterradora. Estas cartas fueron analizadas por la Marina, y el propio Jessup murió en circunstancias sospechosas. Coincidencia. Otros relatos van más lejos, afirmando que algunos tripulantes del Eldridge sufrieron efectos psíquicos irreversibles, desapareciendo temporalmente o siendo encontrados días después sin memoria de lo ocurrido. Un fenómeno llamado lock-in habría afectado a algunos marineros, que sin explicación entraban en un estado de invisibilidad espontánea por cortos periodos. Algunos dicen que otros desaparecieron completamente, sin ser encontrados jamás. Aunque estos relatos son frecuentemente tachados de ficción o delirio, el número de testimonios y detalles técnicos levanta una inquietante duda. ¿Y si la Marina de EE.UU probó algo que ni siquiera entendía completamente? Si el objetivo era solo ocultar el barco a los radares, ¿por qué tantos relatos hablan de teletransporte, viaje en el tiempo y distorsiones físicas en cuerpos humanos? Mientras tanto, el USS Eldridge realmente existió. Fue listado oficialmente en la flota naval, dado de baja años después y vendido a Grecia, donde fue renombrado y desguazado décadas después. Pero los registros sobre su movimiento durante octubre de 1943 son escasos, conflictivos o simplemente inexistentes. Y cuanto más se profundiza en esta historia, más parece escaparse por los bordes de lo que llamamos realidad. Si el supuesto teletransporte del USS Eldridge ya parece absurdo, lo que dicen que pasó con la tripulación es aún más aterrador. No hablamos solo de mareos, confusión mental o simple desorientación tras una prueba militar extrema, sino de aberraciones físicas y psicológicas. Testigos afirman que cuando el barco reapareció en el astillero de Filadelfia, algunos marineros gritaban en absoluto desesperación, otros parecían inconscientes, y algunos fusionados al casco de acero de la embarcación. Piernas, brazos e incluso rostros habrían atravesado estructuras metálicas, como si durante el salto sus cuerpos hubieran sido parcialmente integrados al barco. Es una imagen grotesca, casi imposible de concebir, pero que se repite con perturbadores detalles en relatos de distintas fuentes. Y no termina ahí. Otros miembros de la tripulación habrían enloquecido por completo. Algunos presentaban amnesia profunda, incapaces de recordar ni siquiera su propio nombre. Hay relatos de soldados en estado catatónico durante días, mirando al vacío, y otros que desaparecían por momentos, como si estuvieran fuera de fase con la realidad. Este fenómeno fue llamado por teóricos como efecto de descompás temporal, donde el individuo no estaría completamente presente en este plano de existencia. Y hay casos aún más extremos. Marineros quemados vivos sin fuego, hombres que aparecieron horas después del experimento alegando haber vivido semanas en otro lugar, y un relato extraño de un soldado encontrado vagando por una carretera desierta después de la guerra, diciendo haber estado atrapado en el tiempo. Estos efectos secundarios alimentan una teoría aún más aterradora, que el experimento no solo teletransportó al barco, sino que rompió la barrera entre dimensiones. Esto explicaría la confusión y las mutaciones corporales. Algunos físicos alternativos afirman que el campo electromagnético generado fue tan intenso que distorsionó el espacio-tiempo alrededor del barco, desestabilizando los átomos de los cuerpos presentes. Esto resultaría en una reintegración imperfecta al regresar, como si las moléculas de los marineros se hubieran reorganizado en el lugar incorrecto.
Teóricos más audaces sugieren incluso que la tripulación tuvo contacto con entidades o planos no humanos durante el tiempo que desaparecieron. Aunque esta idea suene absurda, no es inusual en casos reportados por supuestos sobrevivientes de experimentos secretos o fenómenos ovni. Algunos estudiosos del ocultismo han afirmado que el experimento abrió una brecha dimensional y que el verdadero secreto no era la invisibilidad, sino el acceso a realidades paralelas. La Marina de EEUU, claro, niega todo, pero el absoluto silencio sobre el destino de la tripulación solo alimenta más teorías. No se publicaron registros oficiales sobre los involucrados, sus destinos médicos o cualquier explicación para los supuestos efectos físicos. Muchos de los implicados, según investigadores independientes, desaparecieron de los registros militares poco después del experimento. ¿Coincidencia? ¿O limpieza intencionada de archivos? Lo más perturbador es que, si todo esto es cierto, los científicos involucrados podrían haber perdido el control sobre lo que crearon. El experimento Filadelfia habría sobrepasado los límites de la tecnología y tocado algo que la humanidad aún no está lista para comprender. Y las víctimas, hombres comunes que servían en la Marina, habrían pagado el precio por un avance que nunca debió probarse. Un precio enterrado bajo capas de negación, silencio y documentos desaparecidos. A pesar de numerosos relatos, testigos oculares y supuestas cartas enviadas por quienes lo vieron todo, la versión oficial del gobierno estadounidense es clara y categórica. El experimento Filadelfia nunca ocurrió. Según la Marina, el U.S. Eldridge jamás estuvo en el astillero de Filadelfia el 28 de octubre de 1943. De acuerdo con registros oficiales, estaba navegando en otra parte del Atlántico, en una operación rutinaria, sin relación con ningún experimento secreto. Pero esta respuesta, lejos de cerrar el misterio, aumentó aún más la sospecha. Al fin y al cabo, si nada pasó, ¿por qué tanto esfuerzo para negar algo que supuestamente nunca existió? El principal denunciante, Carl Allen, también conocido como Carlos Allende, afirmó haber presenciado la desaparición del USS Eldridge desde un barco cercano, el SS Andrew Furuseth. Enviaba cartas detalladas al investigador Morris Jessup, describiendo el experimento con precisión sorprendente. Jessup, un respetado estudioso del fenómeno ovni, se obsesionó con la información e investigó el caso a fondo. Pero misteriosamente, su vida terminó de forma trágica. Fue encontrado muerto en su automóvil, con indicios de suicidio, poco después de recibir documentos editados por una supuesta agencia gubernamental, con anotaciones misteriosas, conocidas hoy como Variante Varo. Estos documentos contenían comentarios escritos por 3 entidades diferentes, debatiendo aspectos técnicos del experimento y discutiendo sus implicaciones. Hasta hoy nadie sabe con certeza quién hizo esas anotaciones. La empresa Varo Manufacturing, que imprimió el material por pedido de una agencia militar, nunca comentó oficialmente, y el documento original desapareció de los archivos públicos. Mientras tanto, diversos investigadores independientes intentaron cruzar registros navales, testimonios civiles y movimientos logísticos de la Marina, encontrando inconsistencias. Las rutas del USS Eldridge, por ejemplo, presentan vacíos en ciertos periodos, y hay documentos supuestamente editados o desaparecidos. Otros relatos, como los de estibadores del astillero, afirman que algo extraño pasó ese día, aunque temen hablar con detalles. Incluso científicos renombrados como Albert Einstein han sido asociados al proyecto, aunque no hay pruebas directas de que haya participado. La teoría se basa en el concepto del campo unificado, que Einstein exploró en sus últimos años, pero nunca publicó completamente. Para muchos conspiracionistas, el proyecto Arcoíris habría sido la aplicación práctica de esta teoría, combinando electromagnetismo, relatividad y manipulación del espacio-tiempo. En respuesta a las crecientes especulaciones,
La Marina publicó una nota en 1990, negando cualquier experimento de invisibilidad, teletransporte o viaje en el tiempo relacionado con el USS Eldridge. Clasificaron la historia como un mito de la cultura popular, alimentado por desinformación y teorías pseudocientíficas. Pero curiosamente, la nota fue publicada décadas después del hecho, y solo después de que el caso ganara repercusión mundial con libros, documentales y películas como El Experimento Filadelfia, 1984, que reavivó el interés público. La pregunta es simple. Si nada ocurrió, ¿por qué tanto tiempo intentando borrar una historia absurda? ¿Por qué negarlo con tanta vehemencia? En un mundo donde experimentos secretos, pruebas nucleares y programas de control mental como MK Ultra salieron a la luz años después, ¿sería realmente imposible que algo como el experimento Filadelfia fuera real y la verdad enterrada bajo capas de burocracia, manipulación y miedo? El silencio oficial, en este caso, puede decir más que 1000 informes, porque a veces, el mayor secreto es fingir que nunca existió. El punto más inquietante de esta historia no está solo en la supuesta tecnología tras el experimento Filadelfia, ni en los relatos grotescos de la tripulación fusionada al metal, ni en el silencio calculado de la Marina. El verdadero clímax está en la idea de que, por un instante, la humanidad pudo haber cruzado una línea prohibida. Una frontera donde el tiempo, el espacio y la materia dejaron de obedecer las reglas de la realidad tal como la conocemos. Y lo más aterrador, quizás todo ocurrió por accidente. Si el experimento fue real, por breves minutos en 1943, el ser humano tuvo acceso a lo que parecía imposible. Viajar instantáneamente entre dos lugares, curvar el espacio-tiempo, borrar su presencia del plano físico. Pero el precio fue alto. Caos, trauma, destrucción. No hubo gloria ni avance controlado. Hubo desesperación, horror y encubrimiento de algo que se salió completamente de control. Y si nunca ocurrió, ¿por qué tantas personas, con relatos independientes y coherentes, juran haber visto lo imposible? ¿Por qué cartas fueron censuradas? Documentos desaparecieron y un investigador murió en circunstancias sospechosas. Cuando el silencio institucional es tan denso como los relatos que lo rodean, lo que parece solo teoría comienza a oler a verdad enterrada. La realidad es que la historia del experimento Filadelfia nos obliga a enfrentar un dilema profundo. ¿Estamos preparados para entender las consecuencias de jugar con las leyes del universo? ¿Cuántos secretos están ocultos bajo la etiqueta ficción, simplemente porque son demasiado grandes, peligrosos o inexplicables para aceptarlos? El clímax de esta teoría no es solo sobre lo que pasó con el USS Eldridge, sino sobre lo que revela de nosotros. La arrogancia científica, el deseo militar de control absoluto y el miedo institucional a admitir lo incontrolable crearon un vacío donde la verdad fue asfixiada. Puede que nunca sepamos exactamente qué ocurrió ese día, pero hay algo seguro. Sea leyenda o realidad, el experimento Filadelfia nos dejó una advertencia silenciosa. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen retorno. La historia del experimento Filadelfia sigue intrigándonos porque no da respuestas, sino que siembra dudas. No cierra puertas, abre portales. Si el USS Eldridge realmente desapareció, aunque sea por segundos, eso significa que la humanidad tocó, aunque fuera por accidente, una tecnología tan avanzada que bordea lo incomprensible, una ciencia que no entendemos, que desafía todo lo que sabemos sobre tiempo, materia y realidad. Pero si todo fue un malentendido, o incluso una farsa bien elaborada, ¿por qué la Marina tardó décadas en negarlo? ¿Por qué tantos documentos desaparecieron? ¿Y por qué nadie ha podido probar ni refutar de manera definitiva? La verdad es que hay momentos en la historia que quedan atrapados entre lo documentado y lo vivido. El experimento Filadelfia quizá sea uno de ellos. Oficialmente, nunca existió. Pero en la mente de testigos
investigadores y quienes insisten en buscar verdades que los gobiernos esconden, sigue vivo. Y quizá eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso. El hecho de que nunca pudimos ponerle punto final. Al final, esta teoría nos obliga a mirar el presente con otra perspectiva. ¿Cuántas tecnologías ya existen y se mantienen en secreto? ¿Cuántos experimentos se hicieron a escondidas sin que la población sospechara? Y lo más importante, ¿hasta dónde está dispuesto el ser humano a arriesgar vidas, leyes físicas, hasta la propia cordura, en nombre del poder y control? Ahora dime, ¿crees que el experimento Filadelfia fue real? ¿O solo es otra cortina de humo para esconder algo aún mayor? Comenta abajo tu teoría. Comparte este video con alguien que ame historias misteriosas y suscríbete para no perder los próximos enigmas. Porque hay muchas cosas que el mundo nunca te contó, pero nosotros sí.